Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén todos súper bien. Hoy venimos cargados de chismecito del bueno, de ese que nos encanta, pero con un toque de misterio y romanticismo que nos pone a todos a especular. Vamos a desentrañar, o al menos intentarlo, uno de los romances que más ha dado de qué hablar en el mundo de la farándula turca, y que aún hoy sigue generando suspiros y preguntas, el supuesto amor de Can Yaman por nuestra querida Demet Özdemir. Sí, han oído bien. ¿Hubo algo más que amistad entre estas dos estrellas? ¿Fue solo un amor platónico o algo más profundo? Hoy nos vamos a sumergir en los detalles, las pistas y las teorías que rodean esta historia. Y antes de que se nos escape algún secreto, si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. ¡Vamos allá! Para empezar a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, hasta el año 2018 cuando ambos protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, o como la conocemos por aquí, Pájaro Soñador. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos era indiscutible. Desde la primera escena, la pantalla parecía incendiarse con la conexión entre Sanem y Candivit. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a que lo que veíamos no era solo actuación. Los fans enloquecieron, las redes sociales se inundaron de comentarios y la pareja se convirtió en la favorita de millones de personas alrededor del mundo. No era para menos, cada capítulo era una montaña rusa de emociones, y ellos dos, sencillamente, lo hacían creíble, palpable. Pero claro, en este mundillo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad a menudo se vuelve difusa. Los rumores de un romance entre Can y Demet empezaron a surgir casi de inmediato. Y no eran solo rumores sin fundamento, ¿eh? Había detalles que alimentaban estas especulaciones. Por ejemplo, los viajes juntos, las apariciones en eventos, las fotos que compartían en redes sociales, a veces parecían escaparates de una relación mucho más íntima de lo que se declaraba públicamente. Can, conocido por su carisma y su desparpajo, solía tener comentarios muy elogiosos hacia Demet, destacando su talento, su belleza y su personalidad. Y Demet, por su parte, también se mostraba cariñosa y cercana con él. Ahora, ¿qué tan real era ese supuesto amor? Aquí es donde la cosa se pone interesante y un poco confusa. Según lo que se sabía públicamente o al menos lo que se dejaba entrever, ellos eran muy buenos amigos, compañeros de profesión que se respetaban y admiraban mutuamente. Sin embargo, para muchos fans y para algunos medios de comunicación, esa explicación se quedaba corta. Se decía que Can Yaman estaba genuinamente enamorado de Demet. Y no faltaban las anécdotas que lo sugerían. Se hablaba de su preocupación por ella, de cómo la defendía en redes sociales de las críticas, de gestos románticos que parecían ir más allá de una simple amistad. Incluso se llegaron a publicar supuestas conversaciones privadas o mensajes de texto que, de ser ciertos, confirmarían una relación sentimental. Obviamente nunca se confirmó nada oficial, pero estas filtraciones, o supuestas filtraciones, alimentaban el fuego de la especulación. Piensen en ello, Can, con su fama de conquistador y su tornado de popularidad, ¿realmente se podría haber fijado en Demet de forma tan profunda? Algunos decían que sí, que la dulzura y el talento de Demet habían conquistado al apuesto actor. Otros, sin embargo, pensaban que todo era una estrategia de marketing, una forma de mantener la atención sobre la pareja y la serie. Lo cierto es que ambos han mantenido un perfil bastante discreto en cuanto a sus relaciones personales. Y aunque Can es conocido por su vida amorosa más pública, cuando se trataba de Demet, el secretismo era la norma. ¿Por qué tanto misterio? ¿Era por proteger su relación de los flashes de la prensa? ¿O quizás para evitar complicar las cosas en el ámbito profesional? El mundo del espectáculo a veces te exige mantener ciertas cosas en privado, y es entendible que quisieran resguardar su intimidad si es que existía algo entre ellos. ¿Y entonces qué pasó? Pues, como suele suceder, la relación, fuera la que fuera, terminó. No hubo un anuncio oficial de ruptura, ni tampoco de inicio. Simplemente con el tiempo las apariciones conjuntas se fueron espaciando, los comentarios en redes sociales se volvieron menos frecuentes y la química en pantalla, aunque seguía siendo fantástica, ya no se sentía tan palpable en la vida real. Se empezó a hablar de que quizás los sentimientos de Can no habían sido correspondidos de la misma manera,
o que simplemente, las presiones de la fama y las agendas apretadas hicieron imposible que la relación prosperara. Una teoría interesante es que Can Yaman, con su personalidad apasionada y a veces impulsiva, se dejó llevar por la intensidad del momento y de la serie. Quizás se enamoró perdidamente de Demet durante las grabaciones, pero ella, de forma más mesurada, decidió mantener la relación en el ámbito de la amistad. Es una posibilidad, ¿no creen? A veces uno puede sentir cosas muy fuertes por alguien, pero esa persona no comparte la misma intensidad o simplemente no está en el mismo momento de su vida. Otra perspectiva es que si bien pudo haber habido una atracción real y un cariño profundo entre ellos, la relación nunca llegó a consolidarse del todo por el miedo a las consecuencias. Imaginen ser dos actores jóvenes en la cima de su popularidad, protagonizando una de las series más exitosas del momento. Una relación pública podría haber generado una presión mediática insoportable, afectando su trabajo e incluso su futura carrera. Quizás decidieron protegerse a sí mismos y a su trayectoria, optando por mantener un vínculo profesional y amistoso. También es importante recordar que a menudo, lo que vemos en pantalla es solo una parte de la historia. Los actores son profesionales, y saben cómo crear esa chispa que enamora al público. Y aunque la química entre Can y Demet era excepcional, no podemos descartar la idea de que fuera principalmente producto de su talento actoral y de la magia de la dirección y el guión. El hecho de que crearan personajes tan entrañables y una historia de amor tan convincente no significa necesariamente que estuvieran viviendo lo mismo en la vida real. Sin embargo, hay quienes insisten en que hubo algo más. Se han analizado cada una de sus entrevistas, cada entrevista que le han hecho a uno sobre el otro. Y a veces en esos pequeños detalles, en una pausa, en una sonrisa nerviosa, se busca la confirmación de ese amor secreto. Can Yaman, por ejemplo, en alguna ocasión, llegó a decir cosas como que Demet era una mujer increíble, muy talentosa y que sentía una conexión especial con ella. Y aunque estas declaraciones pueden interpretarse de muchas maneras, para los más románticos, eran la prueba definitiva de sus sentimientos. Pero, ¿por qué se mantuvo todo en secreto? Si había un amor real, ¿por qué no lo gritaron a los cuatro vientos? Quizás porque entendieron que la discreción era un activo en el mundo del espectáculo. Mantener un halo de misterio puede ser beneficioso para la imagen pública y para la captación de nuevos proyectos. O quizás simplemente no querían que su vida privada se convirtiera en el tema principal de conversación, eclipsando su talento y su trabajo. Lo que es innegable es que la relación profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir dejó una marca imborrable en la televisión turca y en el corazón de sus seguidores. Pájaro Soñador se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de su éxito se debió a la innegable química entre sus protagonistas. Y, quién sabe, quizás detrás de esa química existió una historia de amor que solo ellos dos conocen. A día de hoy, ambos han seguido caminos diferentes en sus vidas personales y profesionales. Can Yaman ha continuado cosechando éxitos, protagonizando nuevas series y películas, y su vida amorosa ha sido, como siempre, objeto de muchos titulares. Demet Özdemir también ha avanzado en su carrera, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, y ha tenido sus propias relaciones que han acaparado la atención mediática. Pero la pregunta sigue ahí, flotando en el aire para muchos fans: ¿qué tan profundo fue el amor de Can Yaman por Demet Özdemir? ¿Fue un amor fugaz, un enamoramiento de rodaje, o algo que realmente trascendió la pantalla? La verdad es que sin una confirmación directa de ellos, todo se queda en el terreno de la especulación y las teorías. Y quizás, esa ambigüedad es parte del encanto de esta historia. Nos permite seguir imaginando, seguir soñando y seguir debatiendo sobre la posibilidad de que el amor verdadero pueda nacer en medio de las luces y los flashes de Hollywood. O mejor dicho, de la televisión turca, que últimamente está compitiendo de tú a tú con la industria estadounidense. Así que para ir cerrando este capítulo de misterios y romanticismo, podemos decir que si bien la relación profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un rotundo éxito, los detalles de su vida personal siguen siendo un secreto bien guardado. Lo que sí es seguro es que la conexión que transmitieron en Pájaro Soñador fue tan real y tan potente que ha dejado una huella imborrable en todos nosotros. Y quizás en el fondo es esa conexión lo que realmente importa, la magia que lograron crear juntos y que nos regalaron. Y hasta aquí nuestro recorrido por los secretos que rodean el supuesto amor de Can Yaman por Demet Özdemir. Ha sido un viaje lleno de especulaciones, rumores y sobre todo, mucha admiración por el talento de estos dos grandes actores.
Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este misterio. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes creen que hubo un romance real entre Khan y Demet? ¿Qué detalles les hicieron pensar eso? Dejen todos sus comentarios y teorías aquí abajito, me muero de ganas de leerlos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no se olviden de regalarnos un súper me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos se enteren de este chismecito. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.